Buenos días a todos, gracias, feliz Navidad, feliz Año Nuevo y que sea de bendiciones, que el Diosito nos cumpla todas las alegrías, todas las esperanzas y la salud, ¿verdad? Y que sea un año de mucha bondad para todos los salvadoreños. Así sea, ministro, ojalá y que todos pongamos de nuestra parte para ir avanzando en la consecución de esos propósitos. Ministro, comencemos hablando esta mañana sobre a qué nos debe conducir estas buenas noticias que usted nos ha estado dando, reducción, por ejemplo, de casos de COVID, días sin fallecimientos por complicaciones del COVID, pero ¿a qué nos deben llevar estos momentos actuales, ministro? Es definitivamente un punto importante que hemos venido experimentando con una disminución. La pregunta es, ¿a qué nos debe llevar? Pues nos debe llevar a más compromiso y responsabilidad para poder sostener estos resultados tan buenos que el país ha venido experimentando. Y ojo, el tener una disminución sostenida de casos a tal punto de experimentar 25 casos confirmados por día, no quiere decir que si existiese posteriormente una elevación de casos congruente con la evolución normal de cualquier enfermedad y más en una pandemia, no quiere decir que no tengamos buenos resultados. Quiere decir que el trabajo que hemos venido realizando ha tenido el menor efecto negativo en una situación sanitaria internacional importante como lo es una pandemia. Y es que no hay que olvidar que estamos en una pandemia de COVID, una pandemia que ha puesto a los mejores sistemas de salud del mundo en una situación complicada. Y es más, estamos observando ahorita en Estados Unidos 1 millón de casos confirmados por día. Estamos observando en Inglaterra, en Francia, en Canadá, situaciones de incremento de casos y saturación de los sistemas de salud, cuando es totalmente lo contrario de lo que está sucediendo en este momento en El Salvador. Evidentemente, todos sabemos que ante la aparición de variantes, de estas variantes que tienen mayor facilidad en la transmisión, que tienen mayor virulencia, pues evidentemente puede incrementar la cantidad de casos. Y es más, la modelación de los datos a través de la aplicación de ecuaciones nos permite al Ministerio de Salud estimar cuándo podrían ser estos incrementos. Y evidentemente hemos observado que en la medida de estos modelos matemáticos, estimamos que para finales de febrero o marzo tengamos una elevación congruente con la estadística a través de modelos aditivos, multiplicativos y mixtos. Esto nos permite como tener una idea. Ojo con esto. Posteriormente, las actividades de fin de año, que hay reuniones, que hay actividades culturales y tradicionales, pues también 2-3 semanas después se esperan elevaciones, pequeñas elevaciones que pueden ser muy importantes el que tener en cuenta para que sigamos cumpliendo los protocolos y las medidas de bioseguridad. Sin embargo, los modelos matemáticos nos dicen a nosotros, bueno, esto puede suceder, lo que nos sirve de herramienta para prepararnos y para poder decirle a la población, se está haciendo lo necesario para contar con un sistema de salud robusto que pueda atender a la población. No podemos parar el crecimiento del COVID, eso nadie lo pudo parar a nivel internacional. Lo que sí podemos hacer es estar listos para poder atender a la población ante la necesidad de algún tipo de tratamiento médico farmacológico a causa del COVID, y eso es lo que estamos haciendo. Por eso vemos en esta disponibilidad, en esta disminución, vemos que el hospital de referencia de El Salvador para COVID-19 está entrando en un mantenimiento en el cual, después de ya cerca de más de un año de estar laborando, en el cual en el punto máximo de la pandemia alcanzó 960 pacientes, y en el punto mínimo, que es ahorita, tenemos 0 pacientes en el Hospital de El Salvador. No tenemos pacientes ingresados, entonces nos permite hacer obras en las cuales damos el mantenimiento, como por ejemplo el mantenimiento de los aires acondicionados, de las cisternas, de las líneas vitales, el acondicionamiento nuevamente en el interior, un poco de pintura, perfilería, son todos los componentes que están dentro del hospital, ¿verdad? Que todos sabemos que de alguna manera pues no se pueden llevar a cabo porque es un área en la cual se debe de utilizar un traje de bioseguridad nivel 3. Entonces, en el día a día, pues ese tipo de situaciones no se permiten. Ahora, ¿por qué lo estamos realizando en este momento? Porque nos ha dado esa disminución sostenida de casos, el tiempo para poder fortalecer más el sistema y estar, pues, por supuesto, mucho más preparado. Tenemos 100% abastecimiento en el tratamiento farmacológico en el Hospital de El Salvador. Son más de 150 medicamentos, entre los que tenemos antibióticos, anticoagulantes, esteroides, tocilizumab, remdesivir, casirivimab. Se sigue aplicando el remdesivir, casirivimab, que es uno de los más recientes.
pacientes, tenemos también pues el uso de todos los medicamentos de una unidad de cuidados intensivos, como son los analgésicos, la relajación, la pseudoanalgesia, que son los medicamentos que se utilizan, así como las aminas vasoactivas, y todos los mecanismos de ventilación mecánica, tanto no invasiva como invasiva, como podemos tener el caso de los oxígenos por bigotera, las mascarillas Venturi al 35, al 50, las cánulas de alto flujo, la ventilación mecánica a través de intubación orotraqueal, como muy importante, tenemos a disposición 30.000 galones líquidos de oxígeno, lo cual nos permite pues tener ese hospital con más de 1.000 camas disponibles, brindando oxígeno a todos los pacientes en simultáneo. Eso es un dato importante y es el poder tener esta disminución lo que nos llama a prepararnos más y a poder decirle a la población, bueno, ante cualquier llegada de un cambio, una variante, una situación a nivel internacional, El Salvador tiene las condiciones necesarias para poder atender. Hay condiciones de los ventiladores. Correcto, también. Totalmente, y es importante porque el Hospital El Salvador es uno de los hospitales referentes en el manejo de la pandemia, que tiene la capacidad de poder convertir sus camas a camas en las cuales se pueda manejar todos diferentes tipos de ventilación, tanto de ventilación mecánica invasiva y no invasiva. Dentro de la ventilación mecánica invasiva pues tenemos la ventilación a través de ventiladores mecánicos, que son los respiradores, y estos son a través de un tubo orotraqueal o si bien a través de una traqueostomía, y tenemos la ventilación no invasiva, que es un concepto muy innovador, bueno, no innovador, sino más bien menos invasivo, que se aplicó en el marco de la pandemia de COVID-19, y es casi como un ventilador, solo que a través de una máscara nasal que permite meter ventilación, oxigenación a presión, y esto permite que el paciente pues no tenga que entrar en una pseudoanalgesia, y es que eventualmente sabemos que tiene mayores complicaciones. Y yo le preguntaba al ministro porque pues en los momentos más álgidos de esta pandemia, yo recuerdo que usted nos decía, bueno, la demanda de ventiladores, de estos aparatos, era tanta que muchos países no habían podido acceder, y El Salvador estaba teniendo, digamos, un número modesto, pero que respondía a la emergencia que tenemos. Más que un número modesto, probablemente yo diría que en su momento, en el inicio, pues evidentemente no teníamos, si eran 30, 40 camas de unidades de cuidado intensivo las que había en el país, pero poco a poco fueron llegando los ventiladores y ahora tenemos una capacidad de ventilación mecánica bastante importante. Evidentemente todo está, el fortalecimiento ha ido creciendo progresivamente y ahora nos permite tener un sistema de salud bastante robusto y con las capacidades para poder atender. Y ustedes lo pueden ver en las imágenes. Cuando ustedes ven las imágenes de dentro del Hospital El Salvador, a la par de una cama estamos viendo un ventilador mecánico, estamos viendo un dispositivo para poder administrar oxígeno a través de una cánula de alto flujo, que es una ventilación mecánica no invasiva, pero al fin una ventilación mecánica, lo cual evidentemente logra cumplir las funciones. Y esto se consolida, o lo podemos resumir en 3 puntos importantes, y son 3 puntos que la mayoría de países deberían de tener pues como cubiertos para poder afrontar cualquier situación nueva ante el COVID-19, llámese variante, Omicron, llámese elevación de casos, llámese olas, llámese como lo queramos pues mencionar, y es que uno, tienen que tener una estrategia de vacunación amplia. ¿Y esto que genera? Una población que está cubierta con defensas. La vacunación es igual a elevación de anticuerpos y a elevación de las defensas. Si nosotros tenemos un buen porcentaje o la mayor parte de la población con defensas, la posibilidad de una afectación en los grupos vulnerables a causa del COVID es menor. Punto número 2, debemos de estar abastecidos de medicamentos, de insumos, de oxígeno, de todo lo necesario, de recurso humano para poder atender ante la necesidad de brindar tratamiento en un área hospitalaria. Y tercer punto importante, y si ustedes se pueden dar con cerramos y vemos todo lo que El Salvador ha venido realizando y está experimentando en este momento, es tener una capacidad hospitalaria para poder atender a la población. Entonces, como ustedes pueden ver, tenemos una buena cobertura de vacunación, y que está funcionando y que ya lleva a la fecha casi 80% de primera dosis, 72% de segunda dosis, estamos avanzando a un 20% de tercera dosis. Tenemos el medicamento necesario, y no solo el necesario, sino que tenemos el medicamento que está de punta, de evidencia internacional, que se está utilizando en todos los países, y estamos abastecidos al 100% para el tratamiento farmacológico del COVID. Y tercero,
tenemos la capacidad hospitalaria para poder atender a la población si fuese necesario ante un incremento, y es que tenemos prácticamente vacío el Hospital de Salvador en este momento. Ahora, sí siguen atendiéndose casos, porque a veces creo que es muy importante no dar margen a poder que la desinformación avance por ciertos sectores que siempre tienen un interés de confundir a la población. El Hospital El Salvador está solo en este momento, pero no quiere decir que no tengamos que tengamos cero casos en eso. Se ha dicho que esta variante Omicron también se manifiesta como un proceso gripal. Ministro nos va a contar de eso cuando volvamos. Tengo pendiente una pausa, son las 7 de la mañana con 18 minutos. El ministro de Salud, doctor Francisco Aladí, aquí en Punto de Vista en la poderosa YSKL. Escuchamos al ministro de Salud, doctor Francisco Aladí. Ministro, decía usted el momento en que nos encontramos, y yo le consultaba, dice, el hecho que no hayan hospitalizados, ingresados en el Hospital de Salvador, no quiere decir que no estamos pendientes para atender casos. Esta variante Omicron, ministro, no está todavía en el país, dice usted, según los resultados que tienen. Y es cierto que se está manifestando como un proceso gripal y que yo lo puedo pasar ambulatoriamente. Sí, yo creo que es importante que la población conozca cómo es la evolución de esta nueva enfermedad, de esta nueva variante Omicron, según la evidencia de otros países y la poca, valga la redundancia, evidencia que existe, porque fue descubierta ahí por los primeros días de diciembre del año pasado. Entonces tendremos un poco más de un mes quizás de haber iniciado con esta variante, y es que según los datos y la evidencia que países como Estados Unidos, países como Israel, europeos están mencionando, este contagio por Omicron tiende a ser, por supuesto, mucho más fácil de transmitir incluso que Delta, pero con una capacidad de generar complicaciones menor. Pero no hay que confiarnos, debemos entender que el decir una capacidad menor de generar complicaciones no quiere decir que el COVID a través de la variante Omicron no pueda afectar, llevar a una enfermedad grave o incluso hasta la muerte, como es el caso en general del COVID-19. Entonces debemos tener eso como presentes. Es muy importante el seguir cumpliendo todas las medidas. Lo que estamos observando con este variante Omicron es que da malestar a través de la garganta, poca secreción, no hay pérdida del sabor, del olfato, hay dolores de cabeza y fatiga, y generalmente tienden a ser la misma sintomatología de un proceso respiratorio convencional. Entonces eso es muy importante. Ahora sí se ha demostrado que el estar vacunado, el estar protegido, el tener 3 dosis, pues disminuye la posibilidad de un ingreso a causa de una enfermedad grave por COVID a través de la variante Omicron, y por supuesto disminuye consecuentemente la necesidad de un ingreso de unidad de cuidados intensivos e incluso una posibilidad de letalidad a causa de esta enfermedad. O sea, si nos vacunamos, si tenemos la protección adecuada, si cumplimos el protocolo de bioseguridad y si agregamos un componente importante, como lo ha mencionado el presidente y el día de ayer, es el tema de llevar un estilo de vida saludable, ¿verdad? Ejercicio, actividad, todo regular la ingesta, que son medidas que la mayoría de la población pues debemos realizar por enfermedades crónicas. Si ustedes analizan, cerca del 40% de la población de un país tienen generalmente enfermedades crónico-degenerativas. ¿Cuáles son estas enfermedades crónico-degenerativas? Hipertensión, diabetes, dislipidemia, enfermedades pulmonares. ¿Y qué es la recomendación más importante en todas estas enfermedades? Si usted padece de la presión, le dicen, mire, trate de no comer mucha sal, trate de no ingerir alimentos que vengan enlatados porque tienen altas concentraciones de sodio, lo cual evidentemente eleva la presión arterial, o la ingesta de bebidas alcohólicas, que eventualmente también eleva la presión arterial debido a la facilidad de la entrada a través de los canales de calcio, pero el bloqueo para la salida, y eso aumenta la presión. El paciente diabético le piden tratar de tener una dieta que sea baja en azúcares o baja en carbohidratos de cadena simple, que a la larga los carbohidratos de cadena simple se convierten en azúcar debido a la reserva como glucógeno en el hígado, y es las cadenas de los carbohidratos de cadena simple son el pan dulce, el pan blanco, ¿verdad? Y entonces tratamos de hacer todos los integrales, que son las cadenas de carbohidratos complejos que tienen a generar menor potencial de glicémico, menor acumulación de azúcar. Los pacientes dislipidémicos, dietas bajas en grasa, ¿verdad? Que son de alguna manera aquellos que pueden tener problemas. Entonces,
el combinar el protocolo de bioseguridad, el combinar una estrategia de vacunación sólida que ya tenemos y agregar a eso ejercicio, una dieta balanceada, el tomar suficiente agua y por supuesto el descansar el tiempo necesario, nos puede permitir estar pues mucho más fuertes en nuestro sistema inmunitario, no solo para el COVID. En este momento, evidentemente, la enfermedad más importante es el COVID, pero también estar mucho más saludables para poder afrontar otras enfermedades de salud pública, incluidas las enfermedades crónicas no transmisibles como lo son la presión, el azúcar, el colesterol, los triglicéridos y todas estas enfermedades. Ministro, las pruebas que han estado enviando a ustedes para secuenciar esto del virus, ¿no tenemos circulantes de Omicron? No hay Omicron en el país todavía, a este momento reportado a través de un examen de secuenciación de PCR, y esto es importante. Se están rutinariamente tomando muestras. Nosotros tenemos 2 tamizajes, el comunitario y el centinela. El comunitario es el que llevamos con las cabinas y el centinela es el que se realiza en unidades y hospitales. Se toman muestras y estas se mandan a análisis para secuenciación. Estas muestras son tomadas en todo el territorio para poder tener una muestra general del territorio. Son en Occidente, en Oriente, en Chalatenango, en La Libertad, en todos la mayor parte se toman aproximadamente un promedio de 100 muestras. Estas se mandan a los institutos. El Instituto Gordas no son cada semana, porque evidentemente esto parte del apoyo, porque el país tiene una capacidad limitada de poder hacer secuenciaciones de RNA, que son aproximadamente de 8 a 10. Entonces, lo que pasa es que se tiene que apoyar en instituciones como el Instituto Gorgas en Panamá y Costa Rica. Estamos colectando la nueva muestra que se va a enviar y de esta manera poder, ante los resultados, detectar si existe circulación. Pero yo creo que tenemos que partir de algo importante que dijo el director de la Organización Mundial de la Salud, el doctor Tedros, y es que Omicron tiene una facilidad de transmisión impresionante, y él mencionaba y decía, bueno, ya a este momento hay 77 países que tienen Omicron, pero eso no quiere decir que no hay en otros países. Muy probablemente, dijo él, ya hay muchos más países. Entonces nosotros siempre hemos actuado tomando en cuenta el mayor de los males. ¿Y eso qué quiere decir? Vamos a actuar como que si estuviese cualquiera de las variantes de preocupación que pueda afectar a la población, preparándonos, respondiendo con una estrategia ante el COVID-19 fuerte, sólida, que se basa en los pilares, como mencionaba, de la atención, y es una buena estrategia de vacunación, tener la capacidad de insumos, medicamentos, todo el tratamiento médico farmacológico, tener la capacidad hospitalaria y de recurso humano para poder afrontar y implementar estrategias como los de estilos de vida saludables para poder ganar la batalla del COVID-19. Vamos a esta pausa comercial. Nuestro esquema es de 2 dosis, pero se está reforzando con la tercera dosis. Hay todavía un porcentaje que no se ha vacunado. Sí, hay un porcentaje de población evidentemente que no ha recibido la vacunación, y es que la vacunación en la estrategia pues ha sido, como todo tratamiento médico, ha sido en El Salvador gratuito, universal, pero también ha sido voluntario. Y esa parte hay que recalcarla. Sin embargo, estamos viendo, y es quizás el punto más importante y que he visto consecuentemente nos preguntan, bueno, mire, pero la tercera dosis no va avanzando como la primera y segunda dosis. Yo le voy a poner un ejemplo bien sencillo y creo que la población lo va a entender. ¿Cuándo iniciamos la estrategia de vacunación? El 17 de febrero. Entonces, del 2021. Entonces, ¿cuánto tiempo ha pasado desde ese momento? Tenemos casi pero casi estamos por alcanzar ya el año. Entonces, evidentemente, la última estrategia fue la implementación de la tercera dosis. Es congruente que la tercera dosis pues tenga un crecimiento menor que las otras 2 dosis por el tiempo de implementación. Aparte de que también hay, y eso es importante el mencionar, hay grupos de población que, bueno, ya recibieron sus 2 dosis y eso se siente la tranquilidad de no aplicarse una tercera dosis. Sin embargo, es muy importante el recordarle a la población que la dosis, y era lo que platicamos hace un segundo que estamos viendo, era que la tercera dosis lo que genera es que evita que los anticuerpos bajen a 0, y eso nos permite a la aplicación volver a elevar la titulación de anticuerpos a tal punto de que al llegar nuevamente a los valores más altos podamos tener una mejor respuesta ante la enfermedad. Y a eso se le agrega ahora un componente nuevo, y es que es muy importante que, según lo que ha demostrado la evidencia, preparemos a nuestro sistema, a nuestro organismo, a través de recomendaciones como son la actividad física,
física, la ingesta de mucha agua, Sí, el prepararnos a través de una dieta saludable, el descansar lo necesario, y esto permite como darle más complemento al organismo para poder reaccionar de buena manera ante el COVID-19. Es importante. Los beneficios, ministro, que dice usted en materia, se van debilitando según lo que nos explicaba, los anticuerpos en el organismo. Sí, existe un tiempo que ha sido identificado entre 6 y 12 meses, que eventualmente los anticuerpos comienzan a tener una disminución. Esto es variable, hay pacientes que disminuyen de manera rápida, hay pacientes que pueden perdurar mucho más tiempo los anticuerpos. Hay estudios que mencionan que también hay otros tipos de inmunidad, no solo la humoral, que es a causa de anticuerpos, sino que también la celular. Pero ¿qué es lo que buscamos con una tercera dosis? Evitar que esos anticuerpos bajen y volverlos a incrementar y poder tener las defensas más altas para poder estar preparados ante la llegada de una posible variante nueva que pueda facilitar la transmisión. Por eso le pedimos a la población, mire, practiquemos las medidas y los protocolos de bioseguridad como primera opción, porque si nosotros evitamos contagiarnos, ese es el primer logro. Sí. Número 2, estar lo más fuerte posible dentro de nuestro organismo, cumpliendo con las estrategias como el estilo de vida saludable, la ingesta de agua, y también estar con la cobertura de vacunación a tal punto de tener los mayores anticuerpos posibles. Y 3, de esta manera, evitar arriesgarnos, cumplir el protocolo de bioseguridad y estar vacunados, podemos afrontar con mucha más seguridad cualquier contagio de COVID-19. Sí, ministro, nos estaban preguntando acá sobre si el transporte se considera, porque en principio se dijo que podría convertirse como un espacio de propagación de COVID-19 por la naturaleza. ¿Esto ha sido así, ministro, o qué valoración? Bien importante esa pregunta, y creo que podemos, ya meses después de haber llevado esta pandemia en su trayecto, podemos decirle a la población, mire, todo el tiempo mencionamos que las medidas importantes eran el usar el protocolo de bioseguridad, pero comprendemos que el 80% de la población se transporta en el transporte público, en las unidades del transporte público. Ahora, las decisiones que se tomaron de la verificación del cumplimiento de los protocolos sin la restricción de las unidades del transporte colectivo, solo marcando el protocolo que instauró el Ministerio de Salud a través, en combinación con el trabajo del Viceministerio de Transporte, nos ha permitido ahora estar en un momento en el cual la disminución sostenida de casos ha sido impresionante, y que otros países en este momento se encuentran sobresaturados a causa del COVID. Ahora, alguien preguntará, mire, ¿y es importante tomar decisiones ahorita en el transporte público? Yo creo que vamos a seguir utilizando las palabras de la Organización Mundial de la Salud, y es que ellos dijeron algo muy importante. Cada país hace un análisis de riesgo, y ese análisis de riesgo, basados en el Reglamento Sanitario Internacional, basados en las condiciones de su país, son la implementación de estrategias en base a la situación que está experimentando cada uno de los países. Ahora, si nosotros tenemos en este momento una disminución sostenida de casos con 25 casos, el Hospital El Salvador con 0 pacientes, ¿verdad? Entonces quiere decir, continuemos las medidas que hemos venido practicando porque han sido eficientes y nos han permitido no tener complicaciones secundarias a la pandemia, como son el tema económico, cultural, o tener, mejor dicho, voy a reformular, tener los menores efectos negativos en el tema económico, cultural, educativo y de otra índole, como podemos saber. Y ministro, hay, por ejemplo, proyectos para ver cómo vamos a enfrentar estas medidas de, abrir los espacios para el ingreso a extranjeros, pudieran reconsiderarse, o no es un factor de riesgo. Las medidas, si nos referimos directamente a las medidas de solicitud de PCR a la hora de ingresar en los aeropuertos, yo creo que voy a utilizar nuevamente un punto y un ejemplo para que la población lo pueda analizar. Nosotros no podemos frenar la llegada de una variante, así como no logramos frenar la llegada del COVID. Lo que podemos hacer como medida es retrasar la llegada de las variantes. ¿Para qué? Para que los sistemas de salud estén preparados. Ahora, ¿cuál es la preparación que deben tener los sistemas de salud? Una estrategia de vacunación alta, tener el insumo como medicamentos, insumos, oxígeno, recurso humano, y tener capacidad en los hospitales. Ahora, ¿qué tiene El Salvador? Tiene una buena estrategia de vacunación, tiene el abastecimiento del 100% del tratamiento y tiene las condiciones de tener 0 pacientes, o sea, tenemos una disponibilidad de camas importantes. Entonces, evidentemente no podemos frenar
la entrada de una situación. Y es por eso que la organización dice, bueno, cada país va a tomar las decisiones y en particular el reglamento lo establece y ellos lo mencionaban para las restricciones a la hora del ingreso de los países, dice no es exclusiva la solicitud de PCR, cada país debe hacer el análisis en base al riesgo. Eso quiere decir que si usted está en una condición adecuada para poder afrontar la pandemia, usted no va a poder evitar lo inevitable que es la llegada de una situación ante el COVID-19. Y yo le preguntaba, fíjense, porque hay ciudadanos que dicen, bueno, ¿de qué sirve que yo me esté protegiendo si me expongo? Porque cualquier ciudadano que pueda ingresar, si no saben cuál es su condición de salubridad, puede ser un factor de riesgo. A esto yo le puedo responder y tiene toda la razón, pero nosotros no podemos frenar la llegada de una situación como el COVID. Y es como que si usted me preguntara que si pudiéramos en algún momento evitar que en El Salvador se tuvieran resfriados o gripes. No se puede. Entonces, ¿qué pasa? La población ha aprendido a convivir con las enfermedades respiratorias de tal punto de que estas no generen complicaciones tan delicadas. Es más, como las enfermedades respiratorias, como el catarro y la gripe, no son con un gran potencial de complicaciones, la población ya no los ve ni siquiera como algo que pudiera poner en riesgo. Es decir, si tenga gripe y lo común en El Salvador es decir, te la voy a pasar para que se me quite a mí. Ahora, ¿qué es lo que estamos observando? Que estamos ante una situación que inminentemente no podemos evitar que ingrese, pero sí podemos estar preparados para poder atenderlo y preparados para poder responder y obtener los menores resultados negativos a causa del COVID. Los padres de familia interesados en saber, ministro, cómo será, dice, el año lectivo 2021, porque la ministra de Educación y el viceministro han dicho que depende de las valoraciones que tenga el ramo de salud. Sí, importante. Realmente sí, las valoraciones de salud son claves para poder establecer la manera en que vamos a tener un regreso seguro a clases. Yo creo que, como todo en esta pandemia, si se han dado cuenta y la mayor parte de la población lo ha podido visualizar, ha sido exitoso porque hemos trabajado en equipo. Hemos trabajado de manera articulada y a través del mandato del presidente Bukele hemos realizado todas las acciones pensando no como ministerio cartera, sino que pensando como país. Y la respuesta ante la pandemia de COVID-19 ha sido tan efectiva porque ha sido una respuesta de país al COVID-19. Entonces, en ese sentido, darle la tranquilidad. Estamos ya a poco tiempo de poder anunciar esto para todos los estudiantes a nivel nacional. Esto va a ser en conjunto, no solo va a ser el Ministerio de Salud, sino que es una combinación entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación, que es el ente rector de la salud, y nosotros el ente rector de la educación, y nosotros el ente rector de la salud, en combinación, y de esta manera podemos aclarar todas las dudas para la población. Así que solo les pido un poco de paciencia para que podamos tener esta información tan importante para todos los estudiantes. Sí, ahora, la diferencia que tenemos, y quiero aprovechar, es que en este momento cada uno o la mayor parte de los estudiantes del sistema público pues tiene una computadora que son herramientas que nos permiten o que nos abren las puertas al mundo de la información de una manera tan importante, que le permiten no solo el tener una herramienta para paliar las situaciones difíciles a causa del COVID en la educación, sino que también nos permite contar con una herramienta que le va a abrir el mundo a la población, a los jóvenes, a los estudiantes, para conocer, para aprender, para poder seguir desarrollando nuestro país. Igual les ocurrirá con las universidades, ministro. Igualmente con el tema de las indicaciones del inicio a clase, ¿verdad? Y la mayoría de las universidades pues tiene también como semipresencial hasta hoy, fíjense. Incluso hay varias de las universidades que no se han presentado los estudiantes. Esperamos de alguna manera pues poder solucionar, y esto va en el marco de la evolución de la pandemia de COVID-19, pero en poco tiempo vamos a poder anunciar el protocolo en general para todos los sistemas de educación, sea educación de pregrado, sea educación de las escuelas, los colegios, las universidades, academias. Es correcto. Muchas gracias, ministro, por habernos acompañado en esta primera visita aquí en el 2021. Estaremos pendientes a ver en 2 semanas cómo vamos y las acciones que el Ministerio de Salud tome también para el inicio del año lectivo. Un placer poder estar acá y siempre un honor poder informar con todos los medios de comunicación a la población salvadoreña para que de esta manera nos protejamos. Usar una mascarilla, lavarse las manos, evitar estar en aglomeraciones, llevar un estilo de vida saludable, ejercicio, agua y una dieta balanceada en combinación con la vacunación, pues esos son los puntos claves para poder estar preparados y fuertes ante el COVID-19. Para la tercera dosis siempre hay que hacer
la cita? Siempre hay que hacer la cita, y esto es importante y mencionarlo, y es que hemos acortado la aplicación de la tercera dosis a 3 meses. Eso quiere decir que después de que usted reciba la segunda dosis, 3 meses después ya se puede aplicar la vacuna ante el COVID-19, la tercera dosis, y de esta manera usted está lo más preparado posible. Las facilidades de agendar están a disposición, y en menos de 48, 72 horas usted obtiene una cita que se tarda lo más 15 a 20 minutos en recibir su dosis.